Bienvenidos y gracias por participar en la jornada sobre registradores de temperatura, en la que se informará sobre las novedades que presenta la orden ICT 155-2020, por la que se regula el control meteorológico del Estado de determinados instrumentos de medida en esta materia. Con esta orden pretendíamos, por un lado, simplificar y homogeneizar en una sola orden, derogando las 20 preexistentes, toda la regulación del control meteorológico específico al que tienen que someterse diversos instrumentos de medida y adaptar la regulación a lo previsto en la Ley de Meteorología, la Ley 32/2014 y a su Real Decreto de Desarrollo del año 2016. Como saben, hasta ahora, cada orden contemplaba, además de los correspondientes anexos de requisitos meteorológicos, pues un articulado, cada una de ellas, en la que podía variar de una orden a otra las exigencias y las actuaciones que tenían que realizar los organismos de verificación. Así, para situaciones iguales podía ser distinta esa actuación, dependiendo del tipo de instrumento. Esto se resuelve con un articulado único para todos los instrumentos, en el que se regulan las cuestiones que deben ser comunes a todos ellos, y por su parte, los requisitos específicos para cada instrumento se contienen en los correspondientes anexos a la orden. De esta forma, en la medida en que vayamos avanzando en la regulación de otros instrumentos, se podrán incorporar nuevos anexos. Y de uno de esos anexos es sobre el que nos van a hablar hoy, del anexo 11º, específicamente de los registradores de temperatura. Contaremos con ponentes a los que quiero dar las gracias: a María José Martín Hernández, que es personal del CEN, doctora de Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, con una experiencia en meteorología de más de 20 años. Actualmente es la jefa del laboratorio de termometría de radiación. Ha participado y participa en numerosos proyectos europeos de investigación, es auditora de ENAC, ha tomado parte en los grupos europeos y nacionales para la elaboración de normas y reglamentación de registradores y termómetros utilizados en la cadena de frío, por lo cual su experiencia en este campo es muy dilatada. También dilatada es la experiencia y el conocimiento de Juan Manuel González García, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Departamento de Ingeniería Energética, y que ya desde 1993 trabaja en el campo que hoy nos ocupa, poniendo en marcha incluso, 10 años después, un laboratorio para realizar verificaciones primitivas de registradores de temperatura, laboratorio que está en el seno de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Continúa con su actividad en metrología legal desde entonces y desde el año 2013 participa como representante español en el grupo de trabajo que desarrolla las normas EN en esta materia. Así que muchas gracias otra vez por asistir a esta conferencia, gracias a los ponentes y sin más preámbulo doy a la palabra a Juan Manuel González. Muchas gracias. Momento. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Español de Meteorología por invitarme a participar en estas jornadas, en la cual voy a presentar lo que es la norma UNE 2830 de registradores de temperatura, y además presentaré los trabajos que se están realizando en la norma 13485 de termómetros y la norma 13486 de verificación periódica. Soy profesor de universidad y estoy acostumbrado a impartir clases in situ, y la impartición de clases online es un poco un desconcierto para todos nosotros, y entonces, para un poco no perder el hilo de la presentación, le pediría a María José que participara periódicamente para irme centrando, porque estoy en mi despacho y es un poco extraño el dar una conferencia de esta forma. Entonces, lo que quiero hablar, más de una descripción completa de la norma, que sería imposible, la norma de registradores de... Se oye ruido de fondo. La norma de registradores de temperatura tiene más de 100 páginas. Quiero empezar
hablando un poco la... Perdona, Juan Manuel, por favor, los ponentes, comprobad que tenéis apagado el micrófono porque se está colando ruido de fuera, los participantes, perdón. Ahí en la pantalla, en la parte inferior, hay un menú donde hay un micrófono y una cámara. Por favor, comprobad que están tachados porque se está colando ruido externo y no se puede oír bien a Juan Manuel. Ya no. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Dolores, porque era muy extraño oír el ruido. Lo que quiero hablar es un poco la filosofía que hay detrás de todo esto. ¿De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno, quiero decir también que la ponencia la he elaborado en conjunto con Pedro de Miguel, que ha llevado toda la parte de la norma 12830, toda la parte de evaluación de software. Le doy las gracias desde aquí por su participación en esta norma. Entonces, quiero poner un poco en contexto cuál es la situación de la norma de registradores de temperatura, cómo empezó todo esto, dónde estamos y hacia dónde vamos. Soy profesor de frío y desde el año 1970 se crea el ATP, que es un acuerdo internacional para el transporte de productos perecederos. España crea en el año 1986 la primera estación de ensayos para ensayar camiones frigoríficos dentro de este acuerdo internacional. Y fue la cátedra en la cual yo estaba trabajando desde ese momento la que puso en marcha a instancias del Ministerio de Industria la primera estación de ensayo de ATP. Posteriormente, ahí ensayábamos el camión. Posteriormente, en el año 1992, aparece una directiva europea, la Directiva 92/2, donde establece la obligación de utilizar registradores de temperatura homologados por los países de origen en el transporte, y digo la palabra transporte en mayúscula, de productos ultracongelados. Es decir, nos obligaban a tener una norma de... Vuelve a haber ruido. De termómetros, de registradores de temperatura para productos ultracongelados. Por favor, desconecten que tiene un pitido. Todos los países europeos tenían que desarrollar una norma específica de registradores de temperatura. Empezamos a trabajar y pusimos en marcha el Centro Español de Metrología. Trabajamos en una norma española, que fue la norma española 82500, para registradores de temperatura en el transporte y almacenes de productos ultracongelados, es decir, congelación rápida. Esa norma obedecía a la directiva, se transpone la directiva y cuando aparece en España la transposición, aparece la orden ministerial de 2 de septiembre de 1996, donde además de cumplir la directiva, en España introducía los registradores de temperatura la obligación de cumplir los requisitos de metrología legal. Trabajamos durante toda esa época en conjunto de distintos países europeos, principalmente con los franceses, donde está la sede del Instituto Internacional del Frío, en el desarrollo de una norma europea. En 1999 da a luz la norma europea EN 12830 para registradores de temperatura de la tecnología que había en los años 80 y 90. Eran registradores de temperatura los de los años 80, principalmente mecánicos. Y hay que hablar de que en aquella época todos estábamos hablando del termógrafo, porque registraba la temperatura en papel. Fue un salto adelante porque aquí la norma del 99 consideraba los registradores de temperatura electrónicos. Entonces, esa norma de registradores de temperatura describía las clases del registrador de temperatura, clase 1 y clase 2, clase 1 con un error de 1 grado, clase 2 con errores de 2 grados, y eran ensayos físicos que se hacía al registrador de temperatura, ensayos de medida de temperatura, medida de tiempo y ensayos de resistencia a condiciones climáticas
todas específicas principalmente para el transporte de productos ultracongelados. A continuación, en el año 2001, se pone también en funcionamiento una norma específica de termómetros y una norma específica de cómo verificar esos registradores de temperatura. Y la norma 13486 describía una forma de ensayar los registradores de temperatura y en el fondo también contemplaba, además de aquellos loggers incipientes, pues el funcionamiento de equipos mecánicos. Posteriormente, en el año 2005, aparece un reglamento europeo. Se trabajaba en ese reglamento europeo bastante en España, y es el reglamento 37 del año 2005. En ese reglamento, pues es un poco actualiza lo que había en el año 92 en la directiva europea, y lo que dice el reglamento europeo es la obligación de utilizar registradores de temperatura con la EN 12830, termómetro con la 13485 y verificaciones periódicas con la 13486 para transporte, y ahora introduce ese reglamento europeo la palabra almacenes. Entonces se da un paso adelante, ya no solo estábamos en transporte, almacenes, pero sigue apareciendo en ese momento la palabra ultracongelado. Es decir, productos marcados como ultracongelados significa con congelación rápida, congelación en túneles de congelación. En el año 2006, nosotros se sustituye la orden ministerial de 2 de septiembre del 96 por una orden ministerial del año 2006, 3701, en donde establece el control meteorológico del Estado, ya no solo para productos ultracongelados, sino cuando la legislación prescribía la necesidad de registrar o medir la temperatura, establecía el control meteorológico tanto del registrador como elementos disociables de los mismos en el transporte, almacenamiento y distribución de productos a temperatura regulada en función de disposiciones reglamentarias. Es decir, en el año 2006, desde el punto de vista español, el campo se amplía. En Europa, la metrología legal avanza y ya el registrador de temperatura la metrología legal se da cuenta de la necesidad de regular los equipos electrónicos y la seguridad de los datos, y establece a finales de la primera década ya una guía WELME, la 7.2, donde describe cómo se evalúa el software de dispositivos electrónicos que se usan en metrología legal. Entonces, a partir de ese momento, a partir de la publicación de la guía WELME 7.2, los organismos de control que estábamos aprobando o haciendo exámenes de modelo, pues implementamos en nuestros exámenes de modelo la evaluación de los equipos y con sistemas informáticos a través de la guía WELME. En el año 2013, pues empezamos a trabajar en un nuevo concepto de registrador de temperatura basado en sistemas informáticos. Y ese trabajo finalizó en el año 2018 y publicado al español en el año 2019 con la norma EN 12830. La norma EN 12830 no solo es una norma española, sino también se utiliza dentro del ATP, del transporte internacional de productos perecederos. Y, por ejemplo, esa norma está traducida, entre otros idiomas, al ruso, que forma parte de este ATP. Entonces, la norma EN 12830, cuando nos ponemos a trabajar en ella, cambiamos el enfoque. El enfoque anterior era productos congelados y refrigerados. Estaba destinado precisamente a la alimentación. Entonces, el enfoque que da la norma, tres grupos de normas, está dirigida ya a productos sensibles a la temperatura.
un poco estaba en conexión con lo que se había previsto en la orden ministerial del 2006 en España, que no solo considerábamos transporte de productos ultracongelados, sino ampliábamos a otros campos regulados por la Administración, donde hubiera una legislación específica que exigiera y prescribiera la necesidad de medir la temperatura. En el preámbulo de esta norma se habla expresamente de productos farmacéuticos y de productos biológicos, tema que ahora pues, puede ser de máxima actualidad. Bueno, entonces nos encontrábamos, cuando empezamos a trabajar en esta norma, en trabajar en lo que es la filosofía de un registrador de temperatura en esta época, en esta década, y no solo lo que había en este momento, sino lo que podíamos prever que hubiera en los años futuros, ¿vale? Y entonces, el objetivo es registrar, de un registrador de temperatura, es medir, aparece un 444, lo siento, es una rata, y registrar al menos la temperatura, el tiempo y la ubicación. Es decir, ese es el objetivo, medir y registrar la temperatura, el tiempo y la ubicación, se aplica, pero además de con precisión, que esos datos de temperatura, tiempo y ubicación se registren de una forma inviolable, es decir, que el usuario lo pueda registrar y ante un tercero podamos demostrar que ese dato es inviolable. Aquí hay una gran diferencia entre lo que para un técnico como nosotros es un sistema de adquisición de datos que podemos utilizar en el laboratorio, es decir, son equipos que miden temperatura y podemos registrar en un formato Excel. Y luego el formato Excel podemos trabajar con él y podemos manipularlo. En este caso, el tema del dato tiene que ser un dato fiable. Un segundo concepto importantísimo en el registrador de temperatura es la necesidad de almacenar los datos. Almacenar los datos en un tiempo relacionado con las legislaciones específicas. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de registrador de temperatura, que es un registrador de temperatura, vamos a seguir trabajando en conceptos básicos. Entonces, vamos a ver una serie de conceptos que luego se van a desarrollar en una norma que tiene más de 100 páginas y sería imposible poder describir las 100 páginas con precisión de esa norma. Entonces, vamos al concepto que hay detrás de un registrador de temperatura. Vamos a ver lo que son los datos de medición relevantes. Es un conjunto de datos de temperatura, tiempo y localización registrado durante un lapso de tiempo trazable. Primer concepto. Segundo concepto, parámetros relevantes. Son los parámetros que afectan a los datos de medición relevantes, como pueden ser parámetros de calibración, la configuración de la fecha y hora y los parámetros que permiten alterar la ubicación del sensor. Entonces, el conjunto de datos de medición relevante y parámetros relevantes forman lo que son los datos relevantes, que es la combinación de los datos de medida más los parámetros relevantes. Software relevante, es decir, nosotros hemos hecho una norma donde el software es una parte importante, por eso estamos viendo todos estos conceptos, el software relevante. Un equipo que hoy en día se utiliza para registrar y medir la temperatura tiene software relevante y software no relevante, es decir, hay muchos fabricantes que trabajan en la gestión de software que, además de registrar la temperatura, pues registran otra serie de parámetros interesantes para la gestión de flota. Nosotros aquí, cuando examinamos, es decir, hacemos un examen de modelo de un registrador de temperatura, nos centramos en el software relevante siempre que exista separación de software. Entonces, software relevante es aquel que produce, almacena, procesa o transmite los datos relevantes.
Y el comando relevante es el comando. Comando es comando es lo que hacemos con un teclado de un ordenador, le enviamos al registrador, es el comando que afecta a los parámetros y datos de medida relevante. Y todo este conjunto de elementos fundamentales es lo que forma el examen de software. Entonces, seguimos avanzando en este concepto filosófico que iré desarrollando a lo largo de la presentación. Y el objeto. Vuelvo a repetir que empezó siendo un registrador de temperatura para almacenamiento, para transporte de productos ultra congelados, y ahora el concepto cambia. Significa que el concepto ya no solo es productos ultra congelados, sino todo tipo de bienes sensibles a la temperatura. El rango abarca desde menos 80 a más 85 grados. Y ahora nos encontramos que antes, en el año 92, el registrador de temperatura, que era específico para productos ultracongelados y para el transporte, tenía un margen mucho más pequeño, entre menos 30 menos 30 y más 30, y ahora es el fabricante el que establece el rango de aplicación de ese registrador de temperatura. Entonces vamos a ir, esto nos costó bastante trabajo en los grupos de trabajo que participamos, el describir cuál es la arquitectura actual y futura, la que existía en aquel momento, que formaba parte de un registrador de temperatura. Entonces vemos lo que es los elementos que forman parte del registrador de temperatura, y por un lado tenemos los datos relevantes, que ya hemos hablado de ellos, los sensores pueden ser externos si están separados del cuerpo del equipo, o internos, y esto da lugar luego a los métodos de ensayo que sean diferentes y los requisitos para los sensores externos como internos. La fuente de alimentación, el equipo puede tener baterías o puede tener una alimentación externa, tanto en corriente continua como en corriente alterna. El mecanismo de salida de datos. La salida de datos puede ser, podemos extraer los datos del equipo bien por cable, conectándonos a través de un puerto, o por un sistema inalámbrico. Y los mecanismos por los cuales podemos visualizar los datos pueden ser a través de un display, a través de una impresora y a través de un puerto de comunicación. Bueno, hasta esos años, la gran mayoría de los equipos que nos encontraban en los primeros años, aparte del termógrafo que habíamos hablado, eran equipos que disponían de display e impresora. Esto ha dado lugar a que con el desarrollo de esta norma se permitan equipos que registren la temperatura, y la forma de visualizar los datos no tiene que ser por un display, puede ser por un teléfono móvil o por cualquier otro sistema que se extraiga a través de Bluetooth o a través de cualquier puerto de comunicación. ¿Cómo podemos introducir comandos al equipo? Podemos introducir comandos, el mecanismo de entrada puede ser teclado, pantalla táctil o puerto de comunicación. Vamos a ver distintas arquitecturas de equipos. La arquitectura más básica de un registrador de temperatura es un registrador de temperatura monolítico, que está totalmente integrado. Significa que los datos, el monolítico, los datos están almacenados, los datos relevantes están almacenados en el interior del equipo. Eso no significa que si yo saco un dato relevante a otra aplicación fuera, lo pueda utilizar. Pero desde el punto de vista metrológico, desde el punto de vista de validez del dato, el dato inviolable está dentro del equipo. Yo puedo sacar el equipo a una hoja Excel, la hoja Excel la puedo modificar el dato, puedo añadir, sumar, restar,
y, sin embargo, lo que está en el interior del equipo es inviolable. Aquí tenemos los elementos principales que forma este sistema informático para registrar, tomar y registrar los datos. En primer lugar, el sensor de temperatura, puede ser externo, como hemos dicho, o interno, y este equipo pues tiene una serie de tarjetas con acondicionadores de señal, convertidores analógicos digitales, etcétera, un reloj que sincroniza y un sistema de tratamiento y almacenamiento de datos. Los sensores de temperatura, además de internos y externos, pueden ser analógicos o digitales. Bueno, tenemos un segundo concepto que ya está contemplado, que estaba contemplado dentro de la guía WellMed anterior, que es cuando ese equipo que ya he definido de registrador de temperatura exporta los datos a un sistema de almacenamiento externo, podría ser un ordenador de propósito general, en donde nosotros queremos almacenar los datos relevantes en este sistema. Entonces, pues tenemos que contemplar todo lo que es el empaquetado y transmisión de datos desde este primer elemento hasta el segundo y la forma de garantizar estos datos no violables en este sistema informático de propósito general. Esto daría un paso más, ya lo contemplaba la guía WellMed del 7.2 y está recogido dentro de la norma UNE 12830. Una pregunta que nos hacíamos era ¿por qué la norma UNE 12830 no recoge directamente la guía WellMed? Y entonces nos encontramos con que los campos de actuación son diferentes. Los campos de metrología legal pueden hacer referencia a la WellMed, pero los sistemas del Centro Europeo de Normalización no pueden hacer referencia a la guía WellMed. Y eso fue un trabajo que nosotros teníamos ya experiencia a través de Pedro de Miguel, de haber evaluado equipos informáticos con la guía WellMed, y entonces tuvimos que coger el espíritu de la guía WellMed y desarrolló todo el tema de evaluación de software específicamente para esta norma europea. Bueno, esto lo he dicho. He hablado de sensores digitales también. Los sensores digitales pueden estar conectados con los equipos, pueden estar conectados por sistemas inalámbricos o por sistemas de cable. Si nosotros queremos que el sensor digital tenga configuración propia, y sea modular, sea un elemento posible sustitución, pues tendríamos que contemplar todo el tema de transmisión de datos desde este sensor digital a la unidad principal, ¿no? Entonces los sensores digitales simplemente pueden captar los datos y pueden transmitirlo. Entonces, si es por vía cable y no hay una codificación, pues esta comunicación debe estar blindada, debe estar sellada. Si está codificada y está segura y cumple los requisitos de transmisión de la norma 12830, pues pueden separarse y pueden disociarse del equipo. Es decir, tendríamos una configuración modular. Aquí tenemos una configuración más amplia de un sistema más completo, donde vemos una estación base, donde está, este sería un concepto más amplio de registrador de temperatura. Todos los elementos forman el registrador de temperatura. Y está formado por la unidad base, donde se almacenan los datos relevantes. Está formado por sondas digitales, donde alguna de las sondas almacena datos, transmite en este caso por cable. Cable puede estar cumpliendo requisitos de transmisión de datos de forma segura o no.
Y además contemplamos todo el tema de adquisición de datos por sondas digitales que transmiten datos a esta sección base. En este caso, este es el concepto también de registrador de temperatura con almacenamiento de datos principalmente en la unidad base. Las sondas digitales puede ser que en algún momento determinado no tengan capacidad de transmitir datos, por tanto requieren la posibilidad de almacenar en esos momentos que no hay conexión los datos dentro de esa sonda digital. Un concepto más amplio que todavía no estaba introducido dentro de la guía WELME cuando trabajamos en esos momentos en la norma 2830 es un concepto que en aquel momento fue futurista, ¿no? Decía, tecnológicamente era posible, pero había que regularlo. Y es el almacenamiento de datos en una nube. Y entonces, en este caso, la nube, que hablaremos posteriormente, es externa. Tenemos los sistemas informáticos anteriores, el básico y el complejo que habíamos visto antes, donde los datos relevantes se almacenan en una nube. Y esa nube puede tener dos características: que la nube forme parte de la empresa del usuario o que la nube forme parte de un servidor externo de servicio. Nos podemos encontrar un sistema informático de una nube, en nube, donde el registrador de temperatura y la parte de hardware esté distribuida en distintas flotas de camiones, y la nube puede estar en España o en otros países que no sean españoles. Es complejidad que se estamos sumando en este sistema informático de tratamiento y almacenamiento de datos relevantes. ¿Qué es una computación en la nube? Es un tipo computacional de computación basada en Internet, en donde los recursos compartidos en la información se proporcionan a ordenadores y a otros dispositivos bajo demanda. ¿Y qué es una solución con servicio SaaS? El hardware del sistema de toma de datos, los sensores, registradores y estación base, se encuentran en las instalaciones de la organización, pero el software, servidor y la base de datos están alojados en un proveedor de servicio. Los datos son recopilados, almacenados y gestionados por el proveedor de servicio, mientras que la organización propietaria de los registradores tiene acceso a los datos a través de una interfaz web y la palabra clave segura. En este escenario, el proveedor de servicio asegura el mantenimiento del sistema en la nube y su correcto rendimiento y actitud. Bueno, vamos a pasar a exponer los requisitos técnicos de esta norma 12830. Lo primero que tenemos es el rango. La norma habla de un rango muy amplio, pero es el fabricante el que define el rango en el cual, dentro de ese rango más amplio, debe trabajar su instrumento. La protección de datos. O sea, el dato relevante y los comandos es clave en lo que es esta filosofía. Y entonces el software debe prevenir o detectar cualquier manipulación. El software debe garantizar el acceso controlado a la información relevante. Acceso protegido a las funciones críticas del software. Y el software debe estar perfectamente documentado para realizar el examen de modelo. Bueno, esta información que nos ha llegado a nosotros cuando hemos hecho exámenes de modelo es confidencial, pero nosotros la custodiamos porque aquí está el trabajo y el esfuerzo y la solución creativa de muchos fabricantes. Aquí nos encontramos que cuando tenemos que hacer el examen de modelo, quizás en la documentación
y muchas veces nos pasa, que nos presentan los fabricantes, pues no completa o no cumple alguno de los requisitos. Nosotros no podemos decir si cumple o no cumple, pero no podemos opinar de cómo podría cumplir, qué solución le da, porque nosotros hemos visto muchísimos registradores de temperatura y no podemos traspasar el conocimiento que tenemos de un fabricante a otro fabricante. Y lo seguimos con escrúpulo y además tenemos ese compromiso de confidencialidad estricto. Ajustes. Incluso incluir el registro histórico de los cambios. Es decir, es posible realizar ajustes del equipo, es posible la temperatura, los parámetros de calibración, ¿se pueden modificar? Sí. Entonces tú puedes modificar un parámetro de calibración, pero es necesario dejar un registro qué momento se ha producido y también la persona que hace ese ajuste tiene que tener autorización. Registro, trazabilidad, los datos almacenados tienen trazabilidad 1 año a partir de año gestionada por las partes involucradas. Características metrológicas. Bueno, vuelvo a repetir que los registradores de temperatura fabricados de las normas 82500 española o la norma europea de 1999 hablaba de registradores de temperatura clase 1 y clase 2. Pues bien, se ha visto la necesidad de desarrollar registradores de temperatura de clase inferior, es decir, de mayor precisión. Estos son requisitos, por ejemplo, de la industria farmacéutica, y a partir de esta norma son requisitos de esta norma, que es un registrador de clase 0,5, aquel cuyo error máximo permitido sea más o menos 0,5 grados centígrados, con una resolución de menor que 0,2 grados centígrados. ¿Vale? El periodo máximo de muestreo es 15 minutos y luego hay un requisito al software del equipo, es decir, el registrador toma datos constantemente, y el fabricante esos datos, si tiene que empaquetarlos y almacenar y exponerlos y registrarlos, pues existían distintas filosofías, de que fuera un dato instantáneo, que fuera una media de los datos que se está tomando durante 15 minutos, pero la norma establece que la ventana de cálculo sea un 5% del intervalo de muestreo. Es decir, si el periodo de registro son 15 minutos, ha decidido porque no sea la media de los 15 minutos, sino un 5% de esos 15 minutos. Un segundo punto es el error de tiempo. Los registradores de temperatura antiguos, y los primeros que yo vi, incluso he visto registradores de temperatura de cuerda, he llegado a ver registradores de temperatura de cuerda, registradores de temperatura mecánicos. Y entonces la precisión del tiempo de un registrador de temperatura mecánico pues era bastante difícil. Bueno, nosotros hemos tenido relojes mecánicos de cuerda, yo los he utilizado durante muchísimos años y era muy preciso. En el caso de los registradores de temperatura, pues se le exigía una precisión, no eran tan precisos como un reloj de cuerda de lo que se utilizaba hace 50 o 60 años. Se siguen utilizando por algunas marcas específicas. Pero todos sabemos que los sistemas informáticos que utilizan relojes digitales son equipos muy precisos. Entonces la norma contempló el reducir el error máximo permitido en el tiempo, en el registro del tiempo. Ha bajado a 0,1% para registros de menos de 31 días y 0,02% para duraciones de registro mayores. El tiempo de respuesta para el sensor externo 5 minutos, para el sensor interno 20 minutos. Condiciones ambientales. Bueno, aquí este es un punto también que ha habido una modificación de la norma
Y lo que trato de explicar es el por qué ha habido esa modificación. La norma anterior estaba hecha para cumplir el requisito de la directiva europea de dar un registrador de temperatura que se utilizara en transporte terrestre y en almacenes frigoríficos. Entonces, esta norma, y además en productos ultracongelados, esta norma tiene otro espectro. Se puede utilizar para productos sensibles y el campo de actuación no está restringido a transporte terrestre, es más amplio. Podemos implementar esta norma, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte ferroviario o cualquier otra disposición. Y entonces existen normas UNE específicas para los distintos sectores, tanto de transporte y para almacenes y para las distintas actividades, sistemas electrónicos, sistemas biológicos, es decir, existen requisitos ambientales específicos en los distintos campos. Como la norma quería cubrir los distintos campos, pues se decidió dejarlo amplio y que sea el fabricante el que decida en qué campo quiere trabajar. Si el fabricante quiere trabajar en el sector de transporte terrestre, pues establecerá unas condiciones ambientales. Si el fabricante quiere desarrollar un registrador de temperatura para transporte aéreo, pues tendrá que cumplir los requisitos ambientales del transporte aéreo para poder utilizar, cuando presente a esas autoridades que le van a permitir utilizar esos equipos en un avión, pues los requisitos del transporte aéreo. Y aquí tengo descritas dos normas UNE, una para transporte, donde contempla los distintos modos de transporte, y otra para autoestacionario de almacenes. Clasificación de las condiciones ambientales, los grupos de parámetros ambientales en el transporte y en el caso de almacenes. La norma más amplia, aquí he citado el punto 3 de esta norma, pero es una norma muy amplia donde el fabricante puede trabajar. Ensayos y aplicaciones. Bueno, quiero decir que la norma, el desarrollo y discusión de la norma, y por favor, Pedro, llevo mucho tiempo hablando solo, no sé si me estáis siguiendo, tanto Pedro y Miguel como María José, que ha participado. Tuvimos grandes discusiones con nuestros socios europeos, sobre todo con los alemanes. Ellos estaban de acuerdo en que describiéramos toda esta parte de sistemas informáticos. Es más, quiero decir con orgullo que fue desarrollado por nosotros, específicamente por Pedro de Miguel, y donde ellos no entraban era en la evaluación de software. Los alemanes siempre nos decían PTB. El PTB solo establece evaluación de software cuando encuentra utilización económica, es decir, cuando hay una aplicación económica, un medidor de contador de energía eléctrica, un medidor de contador de energía de agua, cualquier contador donde hay una transacción económica, ahí entraba la metrología legal. Y que ellos no consideraban bajo ningún concepto que se evaluara el software del equipo porque no estaba en su filosofía. Y todas las reuniones encontrábamos ese muro alemán que no entraban razones. Hubo un acontecimiento, no me acuerdo si fue en el año 2015 o en el año 2016, que cambió este planteamiento. Y fue el problema que tuvo la Volkswagen con la falsificación de software para pasar sus equipos diésel en las ITV. En ese momento pusimos sobre la mesa, dice el PTB, y se lo dijimos, el PTB no contempla solo las condiciones económicas, pero el software es muy importante en los equipos de medida y en distintos sistemas, como se ha demostrado la Volkswagen. A partir de ese momento, los alemanes no hablaron nunca más del PTB. Y entonces pudimos desarrollar con nuestros criterios pues, el tema de evaluación de software, implementando requisitos mínimos de la guía web.
Por tanto, la descripción de los ensayos de la norma prácticamente son los mismos puntos que tenía la norma del año 1999, pero le pudimos añadir el ensayo de software que ya le estábamos realizando nosotros aquí en España en los equipos de metrología legal. La forma de ensayar estos equipos, pues es exactamente la misma que teníamos anteriormente, con algunas pequeñas matices en la determinación del error del tiempo. El método de ensayo se requería que la incertidumbre máxima de medida de los equipos está establecida en una tabla. En aquel momento había también una discusión porque esta tabla parecía muy amplia, pero quisieron mantener el mismo criterio que existía en la norma 13486, que daba la misma tabla. Ahora estamos revisando la norma 13486, como explicaré a continuación, y nos volvemos a plantear, dice, bueno, pues ahora si queremos ver que la incertidumbre del sistema de medida es muy amplia, ¿por qué no la corregimos? Y entonces nos encontramos que ya figura en la norma 12830. Bueno, pues queremos decir que la norma 12830, después de haberla sacado y haberla publicado, hemos encontrado algunas ratas y después de haberla aplicado queremos introducir nuevos cambios. Es una norma dinámica. Y esta es una tabla que estará en revisión, tanto la 13486 como las futuras revisiones de la norma 2830, y también cuestionamos si es necesario mantener o no la tabla esta. En la determinación del registro del tiempo, como se ha visto que el registro del tiempo es a base de un reloj que tiene una oscilación, en el módulo B, en el examen de modelo, se contempla decir, oye, ¿cómo funciona ese reloj que está oscilando si lo sometemos a distintas condiciones operacionales? Y entonces se contempló el realizar ese ensayo de error del tiempo en distintas condiciones climáticas, pero solo específicamente para el módulo B. Para el módulo F, una vez hemos visto que el reloj funciona adecuadamente, se mantiene en las condiciones nominales. También se cambió el método de ensayo. El método de ensayo estaba previsto, el primero, de hacerlo 3 días cuando el registrador era mecánico. Y entonces, para poder ver el cambio, en qué momento se comparaba el tiempo del reloj mecánico con el tiempo del patrón, pues se hacía un cambio brusco que quedaba registrado en el error mecánico. Entonces, hoy en día tenemos sistemas informáticos, podemos comunicar con el sistema informático con un disparo, es decir, le podemos pedir al equipo informático el tiempo, con su reloj nos da el tiempo y podemos comparar el tiempo del equipo informático con el tiempo real. Y entonces, pues podemos reducir el ensayo en lugar de 3 días a 6 horas en el módulo F. También nos encontramos con equipos muy precisos. Es decir, nos encontramos con equipos que miden el tiempo con un GPS. Y entonces nos encontramos con equipos que miden el tiempo con un reloj atómico y vamos a calibrarlos con un cronómetro. Entonces esto es quijotesco, esto es un poco absurdo. Aquí lo más interesante es decir, comprobar que el equipo, sobre todo para las verificaciones periódicas que hablaré a continuación, no quiero desvelarlo, que el equipo sincroniza con la nube y además que el reloj interno del equipo funciona correctamente. En la configuración de la arquitectura de los registradores de temperatura, hablé de lo que son los
registradores de temperatura que llevan un reloj interno, y ahí en el módulo B tenemos que comprobar el correcto funcionamiento del reloj interno, y cuando un equipo mide con GPS tenemos que comprobar que el equipo en el laboratorio fuera del alcance GPS mantiene el tiempo correctamente, porque un equipo mide temperatura, tiempo y localización. Si el equipo mide la temperatura bien, pero el tiempo, una vez se desincroniza del GPS, lo pierde, no está cumpliendo el objetivo número 1 en la definición de lo que es un registrador de temperatura. La mayoría de los equipos que utilizan registradores electrónicos cumplen con precisión el error del tiempo. Sin embargo, he encontrado equipos que funcionan con GPS con una precisión astronómica, pero en el momento que se desincronizan, la sincronización que existe entre el GPS y el reloj interno no funciona. Eso se detecta principalmente en las aplicaciones de módulo B y en el módulo BF del equipo. Entonces, la evaluación de software, se llegó a un acuerdo. Hay que partir del hecho de que nuestros socios o los otros laboratorios que están participando en la norma, activamente participa Francia, participa Alemania, participa alguna vez Italia y Portugal. El resto de los países europeos no ha participado en la norma. Entonces, todos estos países y estos laboratorios trabajan en un ámbito mecánico. Son grandes laboratorios son grandes laboratorios con mucha experiencia en ensayos mecánicos y apenas tienen experiencia en ensayos de software. Entonces ellos propusieron tres niveles que estarán en la marca del equipo. Es decir, el procedimiento de evaluación de software está descrito en la norma EN 2830. Pedro, si digo algo que no sea correcto, por favor, interviene. Y establecemos tres niveles. Nivel 1, que sea el propio fabricante el que acredite que cumple esos requisitos. El nivel 2, que sea el fabricante el que acredite el cumplimiento de esos requisitos y además aporte ensayos. Y tercero, que sea una entidad externa el que haga la evaluación de conformidad de este software. En el caso de España, al estar en metrología legal, son obligatorios el cumplir el requisito con la clase 3. Cuando ensayamos el software, de acuerdo con esta normativa, pues existen distintos bloques. El primer bloque de ensayo, un bloque general que se aplica a todas las unidades. El registrador está formado por distintas unidades y el bloque G es específico de la unidad central y de las unidades periféricas, como pueden ser las ondas digitales, pero que es un procedimiento general. Cuando las ondas digitales son disociables del equipo, o tenemos transmitimos información desde una unidad base a otras unidades, como a un PC, a otros equipos, necesitamos cumplimentar el bloque T de transmisión de datos. Cuando además el registrador de temperatura, además de ser un registrador específico para registrar temperatura, cumple otros propósitos, gestión de flotas, controla otros dispositivos, el fabricante puede optar por separación de software y dejar ese bloque que sea intocable, pero tiene que cumplir el requisito de separación de software, que está especificado tanto en la guía WELME como en esta norma que hemos desarrollado. Y el fabricante se puede acoger al derecho de
actualizar el software. Por tanto, en ese caso tiene que cumplir el bloque D. Los pasos esenciales, hay casi más de 60 folios ahí escritos, es determinar las unidades que forman parte del registrador. Eso lo define el fabricante y lo examinamos nosotros. Definir y determinar el software relevante de cada unidad, determinar los bloques que están especificados en la parte superior y ejecutar los pasos que está descrito en la norma de cada bloque determinado. Con eso termino el capítulo de norma EN 12830. María José, no he oído ningún comentario, no sé si estoy hablando solo, si he perdido yo la comunicación. No, estamos escuchando y bueno, y de momento pues no hay preguntas en el chat, o sea que puedes, que vas bien, vamos. Voy bien. Bueno, te quedan como, te quedarían media hora, ¿vale? Media hora. Para tener 15 minutos para preguntas. Pues gracias. A mí me gustaría tener feedback. Feedback de todos, de los fabricantes, sobre todo las autoridades, que son las que van a utilizar estos equipos, y de los organismos de verificación y los organismos de control, porque nosotros tenemos un punto de vista y depende del cristal con que miren las cosas, ven las cosas de distintas formas. Entonces, nos gustaría que tanto en esta conferencia, en esos 15 minutos, como a través del CEN, se pongan en contacto con nosotros para poder tomar vuestros comentarios y vuestras aportaciones en lo que creéis que se deba modificar o introducir en esta normativa. Vamos a hablar de la norma 13485. La norma 13485, los termómetros, pues es algo más sencillo, una arquitectura muchísimo más sencilla que la arquitectura que teníamos en un registrador de temperatura. Aquí no ha habido, en la arquitectura no ha habido cambio. Si tenemos equipos digitales que transmiten datos, pues en la norma te hace referencia, oye, si hay transmisión de datos, tienes que cumplir lo que se ha dicho por la norma 12830, ¿vale? Pero vamos a describir quizás aspectos fundamentales que son los ensayos. Y aquí, cuando hemos desarrollado la norma 13485, nos hemos encontrado que había puntos que no se habían cubierto de forma adecuada en la 12830, porque la 12830, como dije, fue un desgaste de muchísimos años discutiendo sobre software. Buenos días, Javier Gutiérrez. Hola, soy Dolores del Campo, del Centro Español de Metrología, que Dolores, problemas para conectar. Dolores, quita el micrófono y la cámara. Bueno. No, tienes que decir un en principio no habría que descargar nada, tienes que decirle join by browser. Cuando accedes a esa página web te sale un botón que dice join to browser. Entonces es para que también no tengas que descargar nada, sino que te conectes. Está claro que lo del dejar el micrófono abierto no es cuestión solo de los políticos, nos pasa a todos. Bueno, pues aquí también volvemos a hablar de lo mismo. Es decir, termómetros que estaban recogidos específicos para productos ultracongelados, pues ahora esos termómetros son para productos sensibles. Antes me olvidé de decir que he podido observar que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuando cita algo en el transporte de productos farmacéuticos termolábiles, hace referencia en algunos de sus documentos a la norma EN 12830, es decir, los farmacéuticos no tienen una norma específica, vienen del mundo anglosajón, para ellos un registrador de temperatura era un termómetro que calibraban y el farmacéutico, el que llevaba el almacén,
podía registrar en papel y lo importante ahí era la firma, ¿eh? Es decir, ellos medían, firmaban y con eso pues garantizaban el sistema de registro de temperatura de ese sistema logístico de farmacia, ¿vale? Y aquí no discuto, cada organización pues puede gestionarlo de la forma que crea conveniente. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, en algunos de los documentos, cuando habla de sistema de registro de temperatura, he podido comprobar con orgullo que utiliza la EN 2830. Lo mismo que en el transporte de medicamentos, al final estamos viendo que muchas entidades utilizan furgones que tienen el sello ATP, que era específico para los firmantes de ATP.